Muy buenos días, el tema de hoy es deudores somos. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, 14 al 17. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Deudores somos. ¿Cuántas veces usted se ha hecho esta pregunta que usted y yo somos deudores con Dios? A veces creemos que Dios nos debe. Dios nos debe porque no me ha proveído mi esposa, mi esposo, mi casa, mi finca, mi apartamento, mi viaje, mis proyectos, mis metas. ¿Cuántas veces le he pedido a Dios y no me lo ha dado? ¿Cuántas veces le he rogado a Dios que me dé esto, que me dé lo otro, que me dé el negocio, que me dé este viaje, que me dé este proyecto, que me dé mi familia, que me dé mi esposo, que me dé mi esposa, que me dé un hijo? ¿Cuántas veces? Y vemos que como que Dios es deudor con nosotros. Pero ni siquiera miramos que realmente los que somos deudores con el Señor somos nosotros y no le hemos pagado. ¿Cómo será si realmente el Señor nos cobrara el precio que pagó Jesús atrás de la cruz del Calvario? No podríamos, no tendríamos cómo pagarle. Pero ¿qué está haciendo usted para pagar algo mínimo la deuda que tenemos con el Señor? Mire que Pablo lo entendió. Pablo dijo que era un deudor. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Pero por qué lo decía? Porque él tiene el conocimiento de la palabra, tiene la revelación del Espíritu de Dios en las Escrituras de Cristo Jesús. Por eso dice así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio y también a vosotros que estáis en Roma. Aún él no le veía obstáculos donde le tocaba ir, a Roma, precisamente donde el Señor lo iba a confrontar con los romanos. Pero él no temía para nada porque sabía que tenía el respaldo del Señor. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él sabía que la salvación venía para todos a los que recibieran a nuestro Señor Jesucristo, pero él también sabía en dónde estaba el poder, en el Evangelio, la palabra de Dios. Por eso cuando Pablo se encuentra con el Señor camino a Damasco, que el Señor le habla y le dice, Pablo, Pablo, porque me persigues, dura cosas es dar cosas contra el aguijón, y prácticamente la conversión de Pablo a Cristo Jesús. Pero como Pablo se esfuerza por realmente pagar ese precio para con el Señor, que es prácticamente muy mínimo por lo que el Señor ha hecho por usted y por mí a través de la cruz del Calvario. Pero ese esfuerzo, esa dedicación que tenía Pablo, que él mismo lo dice, el Evangelio es poder de Dios, porque sabía que era la palabra de Dios, que la palabra de Dios que él la llevaba no la llevaba en su conocimiento, no la llevaba en sus estrategias, porque él era muy sabio, porque él era muy de un carácter fuerte. No, era porque el Espíritu Santo moraba en él y era en el poder del Espíritu de Dios que él llevaba la palabra. Por eso dice él mismo, el que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero es para los que creen, en el cual vamos en el poder del Espíritu Santo, y es el Señor que coloca el querer con el hacer en cada corazón. Pero también el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y le da convicción de pecado a esa persona para cuando usted y yo llevemos la palabra. Solamente es que usted nos disponga, usted y yo nos dispongamos a mirar cómo somos deudores en Cristo Jesús, pero cómo estamos pagando por lo menos alguna cuota, alguno de una forma para poderle pagar al Señor lo que ha hecho tan gran obra por usted y por mí. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pablo sabía que él vivía a través del Evangelio, que a través del Evangelio tenía el respaldo del Señor, que donde quiera donde el Señor lo llevaba tenía el respaldo, no se preocupaba donde tenía que quedarse, por la comida, por los lugares donde tenía que estar, porque era el Señor que lo guiaba y lo llevaba en todo momento, en todo lugar. Por eso es el justo por la fe vivirá. Era un hombre justo delante del Señor. ¿Por qué? Porque él se afanaba, se preocupaba por llevar la palabra del Señor, por llevar el mensaje, el Evangelio a toda criatura, y cómo predicar para que fueran salvos, llevar la salvación del Señor. Y eso es lo que el Señor nos está mandando a usted y a mí. ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo por pagar esa deuda? Por lo menos alguna cuota, por lo menos los intereses, como llaman el banco, y a cobrarle a usted los intereses, o cuando usted pide un préstamo a un gota a gota, que eso es lo primero que lo llaman a usted a pedirle los intereses, no tanto lo que pidió prestado, sino, oiga, va a pagar los intereses. Y para el Señor, usted y yo, ¿qué estamos haciendo para pagar algo de lo que el Señor ha hecho por usted y por mí? Por darnos redención, por restituirnos, por sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, por liberarnos, por rescatarnos, aún por sanarnos, aún por darnos su paz, su seguridad y su tranquilidad, que esa no la podemos tener en el mundo, pero ya en Cristo Jesús podemos tener esa seguridad, esa confianza. Pero es como usted y yo estamos obrando, ya que el Señor quiere llevarnos así como esa transformación, y es un principio espiritual muy importante para nuestras vidas, ya que no podemos pagarle al Señor por lo que Él hizo. Por lo tanto, deberíamos usted y yo
mostrar por lo menos una mínima generosidad que se nos ha mostrado a nosotros. Y esto solamente lo podemos decir cuando usted y yo guardamos relación con la palabra. Y en la palabra es donde el Señor viene a dar esa claridad y ese entendimiento, ya que Pablo lo entendió y le dijo a los romanos, la manera de pagar del apóstol fue predicando la palabra, llevando su mensaje, predicando a toda criatura, a toda persona que el Señor lo llevaba, pero jamás pudo pagar su deuda al Señor. Pero eso no le impidió mostrar su gratitud, de mostrar su generosidad abiertamente al decir, esto es lo que el Señor me quiere llevar a hacer y a obrar a través de mi vida. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco ama. Esto lo habla en el libro de Lucas, capítulo 7, 47. Dice, por lo cual digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Cuántos pecados nos ha perdonado el Señor a usted y a mí? ¿Cuántos? Muchos pecados. Y aún como todavía el Señor nos sigue perdonando por los errores, equivocaciones diarios que cometemos, nos perdona, no nos juzga. Pero ¿qué estamos haciendo usted y yo? ¿Será que seguimos en las mismas, pecando, pero no buscando solamente lo propio, lo suyo, sin buscar realmente cómo agradarle al Señor, pero también cómo restituir en algo para esa deuda que tenemos con el Señor? Ya que no debemos pensar que porque no debemos pagar a Dios o no podemos nuestra salvación, no le debemos nada. Tenemos una deuda con Él por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Por eso dice en Mateo 10:8, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué está haciendo usted para el Señor? ¿Qué está obrando usted para el Señor? ¿Qué ha hecho o le ha pedido al Señor que lo use para por lo menos ya no ser ese deudor delante del Señor, por lo menos pagar una cuota, pagar algo delante de la presencia del Señor? Porque ya no podemos enfocarnos solamente en pedir y pedirle al Señor que me dé, y porque no me da esto, porque no me ha prohibido, porque no. Hay veces como que cogemos que el Señor tiene que respondernos, como que es el Señor el que antes nos debe, cuando nos damos cuenta que somos usted y yo, somos los deudores, y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Pero ¿cómo podemos entrar y pagarle al Señor si realmente el Señor nos lo viene pidiendo hace mucho tiempo? Pero usted y yo como que miramos y cómo podemos restituir en algo. Hay muchas palabras en las cuales el Señor nos habla que debemos poderle restituir a Él de alguna manera. Por eso cuando el Señor Jesús hablaba con la mujer samaritana, le hablaba no solamente del agua de vida, que ella debería recibir el agua de vida, pero esa mujer le hablaba que los verdaderos adoradores estaban en Jerusalén. Primero lo que le dice el Señor en Juan 4, 23 y 24. Dice, mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mire que el Señor no está buscando a usted de mí. Esa es una manera de por lo menos restituir para de ser deudores. Somos deudores, pero por lo menos adorarlo, glorificarlo, no todo el tiempo pedirle, necesito esto, necesito que me provea, necesito que me supla, necesito que me sane, necesito que me restaure. Pero ¿por qué no sacamos tiempo de calidad delante de la presencia del Señor? Como Dios le hablaba a esta mujer, a esta samaritana. Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren prácticamente, que le adoren en espíritu y en verdad. Y es que podemos adorarlo en espíritu y en verdad cuando usted y yo nos conectamos. Yo necesito alabar, adorar, glorificar, exaltar, amar, bendecir el nombre de Dios, darle gracias, darle gloria, darle honra, darle poder, darle alabanza, porque todo lo que he recibido del Señor, por lo menos quiero dedicar un tiempo de alabanza, adoración al Señor. Quiero dedicar este tiempo en intimidad para darle esa gloria y honra al Padre, así como usted a veces saca tiempo para cantar canciones del despecho. ¿Por qué no saca tiempo para alabar, glorificar y exaltar el nombre del Señor? Si no sabe canciones cristianas, adórelo, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, con su propia voz, con sus propios pensamientos, con lo que tiene en su corazón hacia el Señor. Por eso dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es el espíritu suyo que se debe conectar con el espíritu de Dios para que realmente entremos en esos tiempos de adoración. Que usted ocupe ese tiempo, adórelo, glorifíquelo, exáltelo, ámelo, bendígalo, dele gloria, dele honra, dele honor, dele poder, dele alabanza, dele adoración al Rey de Gloria, porque Él mismo nos ha salvado, nos ha rescatado. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su redención vino a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, que nos lavó, nos limpió, nos purificó, nos santificó. Darle esas glorias, esas gracias al Padre, al Rey de Gloria, por haber enviado a su Hijo, a su unigénito, para redimirnos, rescatarnos, sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Hay tanto por agradecer al Señor que solamente nos encargamos de pedir y pedir cuando el Señor estamos en deuda con Él. Por eso Pablo lo entendió, deudores somos. Él entendió que por lo menos predicando
predicando el evangelio podría ayudar en algo a lo que el Señor había hecho por él. Por eso, como lo dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 10, capítulo 28, 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una palabra, un propósito con el cual el Señor quiere que usted y yo lo hagamos. Algo podemos redimir, algo podemos pagar esta deuda con el Señor, llevar su mensaje a los que están perdidos. Le clamo, le pido al Señor que usted entienda este mensaje, que somos deudores con el Señor, pero que debemos cumplir una función y ejercerla en el nombre de Jesús.